Buenas tardes a todos. Buenas tardes, licenciada. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, licenciada. Buenas tardes. ¿Cómo estamos? ¿Todo bien? Sí, licenciada. Bien, vamos a empezar asignando una tarea. Luego, Ana ya está conectada. No, licenciada, ya estoy acá. Va. Le mandé, por favor, para transmitir un video. Entonces, solo les voy a dar unas instrucciones aquí a los chicos. Muy bien, licenciada. La infografía que vamos a hacer tiene un valor de 5 puntos. Entonces, más tarde ustedes lo van a ver despacio en su classroom cuando Ana lo suba. Entonces, es una infografía sobre el tema de la filosofía, que es en nuestra tercera unidad. Había pensado dejarlo para después de Semana Santa, pero es algo muy sencillo. Entonces, igual vamos a dar 8 días. Entonces, lo van a entregar de hoy en 8. ¿Sí? Entonces, lo que van a hacer ustedes es en una hoja doble oficio, en una cartulina o en la mitad de una cartulina, ustedes van a hacer su infografía. Cuanto más grande, mejor. Si definitivamente no tienen doble oficio, cartulina ni nada, o sea, el tamaño, ustedes pueden reciclar, así como cuando, bueno, aquí creo que no han hecho ningún trabajo ustedes, cartel o algo así en este curso. Yo no. Bueno, ya. Entonces ya es hora que hagan uno así. Yo dejo aproximadamente 8 tareas que tienen que hacer así, pero ahorita no han hecho ninguna. Entonces, si se dan cuenta, ustedes ha sido un semestre bastante corrido, siempre es así el primer semestre por la Semana Santa, que hay una semana de descanso, entonces se da eso. Entonces tienen que hacer un cartelito como uno que les voy a mostrar dentro de un momento, pues solo que esta es una infografía. Entonces, no sé si ya todos tienen claro qué es una infografía. Más o menos, no sé si la podría explicar. Yo Bueno, también tengo dudas. vamos a ver el video y ahí quedan todas las. Ustedes pueden poner en YouTube un video de infografía y ya les van a salir un montón. Entonces, infografía es escribir algo, escribir sobre un tema las ideas centrales, ¿sí? Donde esa lectura se utilizan flechas, se utilizan otros signos para recorrer la información. Entonces, él lleva no es necesario, pero sí lo vamos a pedir una imagen central, en este caso relacionada con la filosofía. ¿Sí? Entonces, todos hacen su cartelito y luego mandan escaneada la foto al Classroom. Si no tienen escáner, mandan un video. Entonces, tienen que, con el nombre de ustedes y todo, y tiene que llevar los siguientes temas. Definición de filosofía, ¿sí? Las corrientes principales de la filosofía, es decir, el idealismo y materialismo, y luego cuál es la idea central cuál es la base fundamental de la filosofía o cuál es el problema fundamental de la filosofía. Entonces, Ana me está tomando nota, ¿va? Característica fundamental de la filosofía, problema fundamental de la filosofía, definición y corrientes, las dos corrientes más importantes de la filosofía, es decir, el materialismo y el idealismo. Entonces, vamos a ver el video. Si después del video todavía tienen dudas, me pueden preguntar. Entonces, por favor, el video, ¿va? Muy bien. ¿Ahora sí? ¿O todavía hay dudas? Más o menos.
Está más entendible, Eli. Gracias. Yo lo entendí bien, Ya. Eli. Va, Sí, licenciada, gracias. entonces casi siempre lleva un muñeco, una imagen de fondo. Entonces, obviamente relacionado al tema. Entonces, si vamos a hablar de viviendas, pues una casita. Si vamos a hablar de niños, pues un niño. Si vamos a hablar de verdura, de comida, pues será comida. Pero en este caso, entonces ustedes usan la imaginación porque estamos en el tema de la filosofía, ¿verdad? Entonces, les voy a mostrar aquí no sé si se recuerdan, pues tengo a la mano. Es más, les voy a enseñar dos. Pues a mí me gusta que el estudiante trabaje, vamos a ver, me dicen si lo pueden ver o no. Disculpen por los minutos que entré tarde, pero esta máquina pues no la uso solo yo y ¿cómo se llama? No tenía carga y justo cuando la encendí solo me daba para apagar. Entonces, ¿se recuerdan de este que vimos? ¿Se recuerdan de este? ¿Se puede ver? Sí, licenciada, se puede ver. Sí, Eli, se mira. Vale. Sí, se mira. Entonces, este es parecido a una infografía, pero no es infografía. Entonces, aquí el compañero era para ver las clases de conocimiento, ¿se recuerdan? Entonces, aquí él usó pues estos cerebritos para escribir acá clases de conocimiento, ¿verdad? Lo voy a poner aquí para fijar, vamos a ver. Ahí está mejor. Entonces, acá aprovechamos para ver las clases de conocimiento. Entonces, aquí dice clases de conocimiento elementales, es para que ustedes recuerden mañana. Elementales, precientífico, luego técnico. El técnico se divide en 3. ¿Se recuerdan cuál es? Por acá está el técnico. ¿Cuáles son las clases de conocimiento o las 3 direcciones del conocimiento técnico, del conocimiento ordinario, perdón? Está por acá. ¿Cuáles son las 3 direcciones? ¿Cuál? Está el técnico. Técnico, ¿cuál otro? Cotidiano, no. Protociencia. Protociencia y... Pseudociencia. Aquí no lo ven ustedes porque tiene las letras muy pequeñas, ¿verdad? Entonces, el conocimiento técnico dice acá, es aquel que se divide, el conocimiento ordinario, perdón, es aquel que se divide en 3, es el que hacemos en la vida diaria. Entonces está el técnico, protociencia y pseudociencia, y aquí adentro dice cada uno. Entonces, una infografía, solo que es en una hoja más grande. Entonces, importante, usted le va a escribir aquí su información, ¿verdad? Usted escribe aquí su información de nombre, carnet, salón. No necesariamente tiene que ser un cerebro, oye, porque esto era, como es del conocimiento, entonces aquí ustedes pueden variar y lo pueden llenar, y no lleva flechas. Las flechas son conectores para decir, bueno, la filosofía, y aquí el título, la filosofía y una flecha. Y luego esta se divide en 2 y así lo van haciendo ustedes. No hay número limitado de conceptos. Ustedes pueden utilizar qué es la filosofía, ¿sí? Luego, cómo se divide la filosofía, es decir, las 2 corrientes, y ustedes escriben materialismo, idealismo. Este es otro trabajo, pero este es de lógica. Entonces, cuando ustedes ganen filosofía, cuando ustedes ganen fundamentos, van a pasar a lógica. Entonces, estos son los trabajos que hacen los compañeros y lo hacen con material reciclable. Entonces, si ustedes ven acá, la compañera, esto es un cartón, y entonces aquí lo forró, y esto ya les sirvió a lógica, que en lógica yo les digo, hagan porque esto les sirve casi de un semestre, más de 2 meses, ¿verdad? Entonces, este es el dolor de cabeza de muchos compañeros. Entonces les digo, hagan su cartelito. Este cartelito que ustedes vieron, pues no tiene ponderación, y este otro tampoco. Entonces hasta ahorita no han hecho, pero aquí les estamos dando 5 puntos. Entonces quiero trabajos bien bonitos, infografías. Entonces si usted quiere, puede utilizar un Adobe Oficio
pueden mandar su video. Si mandan video, entonces ustedes lo presentan. Y ustedes dicen, esta es mi infografía, ¿verdad? Entonces yo creo que el que haga un video, pues tendrá que ser de 1 minuto o menos. Esta es mi infografía que habla de la filosofía. La filosofía es la ciencia que estudia los conocimientos generales de la naturaleza, sociedad y pensamiento. Se divide en 2 corrientes, idealismo, materialismo. El idealismo es esta, y lo que ustedes le quieran agregar, ¡pum!, lo sube. Y eso pues va a tener más originalidad. Va a tener, entonces ahí dice, miren, yo hice un cartel bien bonito, y entonces, ¿quién te graba? Pues te graba tu hermanito, tu papá, tu hermano, tu mamá, tu novio, el tío, qué sé yo, siempre van a ser en 2 minutos, entonces alguien tiene tiempo para grabarlo y lo manda. Si no hay quien no puede mandar un video, no hay quien lo grabe, no hay quien lo haga, pues entonces hacen su cartelito bien bonito, ¿verdad? Ya le toman escáner. El riesgo de escáner es que si ustedes solo le piden a algún compañero, pues ahí también lo podrían hacer. Y entonces, acuérdense que cuando pirateamos trabajos, saca 0 mi compañero y saco 0 yo. Entonces, no hay que hacer eso, ¿verdad? Pero siempre lo digo porque a veces dicen, no, ni cuenta se va a dar, y ya vieron que Ana y yo calificamos así como que bien estricto. Y ustedes se dieron cuenta en sus, ¿cómo se llama? En sus presentaciones que hicieron. Entonces, si yo quiero sacar mis 5 puntos, me voy a esforzar y voy a hacer algo. Eso no les quita, pues, un par de, no minutos, pero tal vez exagerando, digamos que ustedes lo hacen en 1 hora, hora y media. ¿De acuerdo? Vamos a ver qué escriben en el chat porque no he visto. Licenciada, una pregunta. Doble ¿Podemos oficio, mandar media fotos? cartulina, doble carta. No. Si manda foto, entonces ahí sí van a tener, ¿cuánto van a tener? 0. Tienen que tener escáner para que yo vea los colores, para que yo vea el tamaño y para que yo vea la autenticidad. Entonces, escáner o video. Es bien fácil. Así como suben una tarea en Word, igual es igual para un video, ¿verdad? Es igual para un video. No entiendo. Uh-huh. Porque mi escáner no es tamaño una hoja A3. No, por eso dije doble oficio. Obviamente los que van a escanear es doble oficio. Oficio, yo sé que carta y oficio sí permite el escáner, ¿o no? Cartas sí, oficios no. El mío es escáner pequeño. Pero como no le va a abarcar todo. Bueno. Uh-huh. Entonces, y si no, pues mandan el video. Hay aplicaciones para escanear también. Sí, la idea es que tampoco vayan a estar comprando un escáner. Hay unos que son gratuitos, así como vieron ustedes cuando ustedes hicieron su presentación y vieron que habían, no solo se podía en PowerPoint, sino hay Prezi, Powtoon y otros, entonces pueden utilizar cualquiera de los que son gratuitos, ¿sí? Entonces, sí, las imágenes, o sea, yo siempre les dejo criterio libre. Ustedes pueden hacer sus dibujos a mano, por eso les di muestras solo de un video. Hay infografías a mano, hay otras que son de imágenes preseleccionadas, es decir, que ustedes las toman de Word y las pegan. Eso no me importa a mí si dibujan o si las pegan. Sí, lo importante es que ustedes practiquen que es la filosofía, o sea, la definición que vamos a dar aquí en clase. Oye, no van a pegar cualquier otra. Entonces, me van a poner solo lo de clase, la definición que vamos a dar aquí en clase. Vamos a ver la característica de clase, el problema fundamental de la clase y qué es el materialismo, idealismo como mínimo. Y luego ustedes le agregan otra cosa. ¿Oye? Entonces, no me lo vayan a mandar al WhatsApp el video, mándenlo a Classroom, ¿de acuerdo? Entonces tenemos, ¿qué? 8 días para entregarlo. Y ya están, ya les revisé a cada uno sus notas y si alguien le había dicho que no estaba, pues, de todos modos voy a ver ustedes, si no esto le va a decir y alguien me falta. Están todos, tanto el 103 como el 104, ya están sus 3 tareas.
Están todos asignados, todos ingresados. Solo me falta un compañero que es de apellido Ponce, que no sé si es de este salón o del otro, pero es por traslado. ¿De este salón es Ana o del otro? Creo que hay en los dos. Sí, hay uno acá. No, porque el del otro compañero ya lo hice. 104 es del compañero Ponce. Es el único que me falta. Después del 103 ya están todos, porque estaba Josué David, ¿está presente? Josué David Martínez. Presente. Sí, ya está solucionado, Josué. Lo que sucede cuando yo le mostré la página, seguramente no había señal o no sé, pero no me aparecía usted. Pero ya me dejó ver ya me dejó acceso a su carnet y todo hoy. Entonces ahí estamos. Gracias, Lick. Ya tiene, la primera nota del parcial ya estaba subida y tiene 5 y 3 en las otras tareas. Todos ya están, incluyendo a María José. María José está, García. Ajá. Ya. María José ya la agregué también. Entonces usted no hizo parcial, pero para que tenga derecho al segundo parcial le va a aparecer un punto en el primer parcial, porque si no el sistema automáticamente lo borra. Entonces le va a aparecer un punto en el primer parcial y como tenía 5 en una tarea, entonces le va a aparecer 1 y 4. Y la otra cuestión es que usted no hizo trabajo en grupo. No. Por lo mismo que no estaba en el estado de los que se examinaron. Sí, me comentó. Entonces, le doy chance todavía que si usted quiere hacer el trabajo de investigación, creo que ya le había dicho, que usted lo haga para que no pierda los 5 puntos y se lo manda a más tardar el martes a Ana, porfa. Ok, perfecto. Entonces, Gracias. se lo manda así porque si no va a tener muy baja zona y acuérdense que 31 es la zona mínima. Entonces, ya solo para la zona mínima nos faltan 35 puntos apenas. Entonces, sí, debería de hacerlo. Bueno, entonces, ahí estamos, jóvenes. Como ustedes hicieron sus grupos, ahí se pueden escribir de cómo pueden hacer para hacerlo, para el escáner y todo eso, ¿de acuerdo? Y ahorita vamos a empezar directamente nuestra clase. Vamos a empezar a preguntar. Ya no vamos a ver otro video porque ya vimos uno de la infografía, pero sí vamos a ver. Para que me dejen libre el chat. Vamos a ver. Entonces vamos a empezar. Antes de la presentación, vamos a ver un formato de Word porque en la presentación no tenemos. Entonces me van a decir ustedes, esto sí se los puedo mandar. Definición etimológica. Voy a poner mis lentes a ustedes porque ya no mira montes, muy de letra pequeña. Entonces ustedes me van a ir diciendo que estudia la filosofía. ¿Qué estudia la filosofía? Se puede ver el Word, ¿verdad? Sí, licenciada. Se ve. Bueno, entonces, ¿cuál es el significado etimológico? Cuando nosotros decimos significado etimológico, es decir, la etimología o definición etimológica es de dónde derivan su significado. ¿Qué significa filosofía? Porque esa no es la definición científica, pero ¿cuál es su significado en latín? ¿De dónde viene filosofía? A ver, ¿alguien que quiera participar? Yo, licenciada, Sí. había escuchado que
significaba amor al saber o algo así. Amor al saber. Pero entonces, ¿cuáles son sus dos palabras etimológicas? Filos, que significa filo. amor, y Sofía, Ajá. que significa sabiduría. Muy bien. Que sería amor a la sabiduría o afición al saber. Filos, que significa amor. Y se los escribo porque cuando ustedes se examinan, pues sí, puede hacer que se examinan del significado etimológico. Filos y Sofía. Entonces, generalmente es Sofía con PH, o intercalado. Entonces, y Sofía, que significa sabiduría. Porque como soy en mayúscula, no les pongo tildes, pero ya saben que va con tilde, ¿eh? Entonces, filos, que significa amor, y Sofía, sabiduría. Y entonces, si lo unimos, significa amor a la sabiduría. Exacto. ¿Ya una pregunta? Entonces, si les preguntan cuál es el significado etimológico de la filosofía, pues amor a la sabiduría. Sí, dígame. Fíjese que alguien una vez me escribió la palabra filosofía, pero decía como de que filosofía, así como se escribe la segunda Sofía, pero con P, o sea, filosofía, algo así. No sé. Es porque está en griego, si no estoy mal. Ah, ok. Sí, Perdón, de latín. Es de latín, perdón. Estamos viendo el significado etimológico. Etimológico quiere decir cuáles son las raíces, de dónde viene el nombre, ¿verdad? Entonces, no, generalmente filosofía solo es sin P. Ahora, Sofía sí, pero si lo quieren escribir de acuerdo al origen, filosofía, pero no, ya como solo estamos viendo como las raíces, entonces actualmente ya no se escribe con PH, sino filosofía. Ah, ok, gracias. Y de hecho, si aquí escribiéramos sin P, solo Sofía, estaría bien también, ¿ya? Entonces, ¿por qué decía amor a la sabiduría? Porque vimos el video anterior de dónde venía la filosofía y dice, bueno, ¿qué significa o de dónde viene el estudio de la filosofía? Entonces, nosotros vimos que la filosofía había iniciado en China. ¿Sí o no? No, tales en Maleto, Italia, si no está. Grecia. Mileto, en Grecia. Solo una compañera dijo, era para ver si estaban poniendo atención. Era para ver si estaban poniendo atención. Por eso dije, ya nos dijeron que surgió en China. Entonces ustedes tenían que decir, no, en Grecia, todos. Bueno, entonces, los griegos, dijimos que por las 5 características que vimos, que era ocio, que era el ambiente, que habían muchos migrantes, dijimos también que entonces empezaba la legislación, la cartografía, y entonces había mucho tiempo para que, pues, como era ocio, cada quien usaba como quería. Entonces, algunos leían, otros escribían, otros hacían filosofía y otros, pues, simplemente no hacían nada, ¿verdad? Especialmente la burguesía, pues, han visto ustedes películas y todo, un montón de sirvientes, un montón de cosas vanas. Pero los que sí querían saber, entonces estudiaban filosofía. ¿Y cómo inicia la filosofía en aquel entonces? ¿Quién me quiere decir cómo creen ustedes que inicia o de acuerdo al video que vimos o la idea que ustedes tengan o lo que vieron cuando ustedes estudiaron, si es que llevaron filosofía? ¿Por qué comienza en Grecia y sobre qué temas? ¿Y por qué se llama amor a la sabiduría? ¿Sabiduría de qué? Al saber. Ajá. Entonces, al conocimiento, pero saber es sinónimo de conocimiento. Entonces, aquí sabiduría, ahora nosotros sabemos que es saber equivale a conocer. ¿Pero conocer qué? El origen ¿Qué de creen todo. ustedes? ¿Y qué es el todo? Lo que le rodea, lo que le rodea a uno. La El naturaleza. universo. El universo, exacto. Entonces,
los que querían saber el origen del universo, del todo. Por eso les digo que es el todo. El todo es el universo. Entonces, ¿de dónde venimos? ¿Cuál es el origen del hombre? ¿Cuál es el origen del universo? ¿Cuál es el origen de los vegetales, de los animales? De todo cuanto existe, porque pensamos, porque solo el hombre piensa, porque solo el hombre piensa, y ahí sí estamos de acuerdo, ¿sí o no? Sí, así Sí, es. licenciado. Solo el hombre tiene pensamiento y conocimiento, porque los animales tienen un conocimiento que se llama Elemental. Elementales. elemental. Entonces, solo el hombre tiene ya el conocimiento como tal, el pensamiento como tal. Entonces, si nosotros decimos, ay, saber qué piensa mi perrito, que se me queda viendo cuando me como un helado, tal vez quiere helado, como que estamos mal, ¿verdad? Porque los animalitos no piensan, simplemente actúan por instinto. Y ese instinto es lo que le llamamos el conocimiento elemental. Entonces, aquellos que querían es saber de dónde provenían, de dónde venía el universo, el mundo, entonces tenían algunas preguntas. ¿Cuáles preguntas creen ustedes que tenían? Pues en general creo que te preguntaban de qué estaba hecho todo, ¿Cómo ¿no? es que existimos? ¿Cómo surgieron? Vamos a ver. Ya puse acá el chat para ver. ¿Qué dice César? ¿Habló o no? No, no fui yo, pero creo que las fuentes eran el qué, o sea, ¿Qué qué, es la cómo, vida? por Dice qué. William. Ujú. ¿Qué es la vida? Enrique, ¿qué dijo? Blanca. Primero Enrique, luego Blanca. ¿De dónde provenía la vida? Yo digo que es provenía. ¿Cómo se creó el universo? Paola, ¿qué dijo usted? Mariana. ¿Cuál es el origen de la vida? ¿Podría ser o el universo? Ajá. De hecho, se preguntaban, ¿qué manda Blanca? Perdón. ¿De dónde veníamos? ¿Qué más? ¿Cómo? ¿Por qué surgió? ¿Cómo surgimos? ¿Dónde? Ajá. Entonces, vamos a ver una cantidad, cuando nosotros veamos el cuadro de la evolución histórica de la filosofía, vamos a ver que algunos entonces le daban respuesta a esto, y entonces tenemos filósofos como Tales de Mileto, que él decía, el origen de todo se encuentra ¿en dónde se encuentra el origen de todo? Decía Mileto, en el agua, en el arge no, en el agua. Entonces, todo cuanto existe es húmedo. Y entonces decía, entonces la filosofía estaba basada en todo cuanto existe, el agua. Porque en el agua surge la vida, porque cuando hay humedad surgen algunos bichos, ¿sí? Y luego decía Anaxímenes, pues no es solo en el agua, fíjate, Mileto, sino también el aire. Para mí lo primordial, el origen de todo cuanto existe está en el aire, ¿sí? Mediante ciertos procesos, y entonces, imagínate, si no tienes aire no puedes vivir. Si no hay aire, no hay oxígeno a todo alrededor, no existimos. Y entonces todo empezó como en la antigüedad, pues obviamente, todo empezó como, por eso les digo que en ese tiempo de ocio algunos salían a caminar, cuenta la historia, y entonces empezaban a decir, no, el origen de todo es el número, no el átomo, no el aire, el fuego, el agua, y dependiendo de la concepción que decían, y platicaban con las personas, y entonces les decían, ¿para usted qué es lo más importante? ¿Y por qué? Le miraban sus aserciones y sus contradicciones, y entonces fueron armando sus teorías, que ahora ya sabemos que es una teoría, ¿verdad? Que es un grupo de conceptos para plantear después sus hipótesis. Pero al final todos estos no fueron científicos, solo filósofos. Filósofos, algunos subjetivos y otros, algunos idealistas objetivos y otros idealistas subjetivos. Y por ahí también empezó el materialismo, pero el materialismo ingenuo, vulgar, mecanicista, que ya lo vamos a ver en su momento.
Pero entonces, de acuerdo a lo que daban, a lo que decían que era como lo más importante o el sentido de la vida, eso era la base de la filosofía. Por ejemplo, si ustedes me dicen ahorita, para mí la base de todo cuanto existe es decir, lo que gobierna el espíritu de ustedes en este momento, pero no solo el espíritu, sino todo cuanto existe. Y ustedes me dicen, no, es que es Dios. Ah, bueno, entonces ahí va su pensamiento. Si otros me dicen, no, para mí es la naturaleza, o para mí siempre habrá una evolución. Muchos piensan que somos solo parte de una evolución, que ahora estamos y mañana no. Entonces, todo va encaminado. Y obviamente todo ha cambiado, pero siempre para estudiar alguna ciencia se debe estudiar el origen, y por eso es que les menciono yo Tales de Mileto, Anaxímenes, Anaximandro, Pitágoras, etcétera. ¿Ya? Entonces ellos decían, fundamentaban sus cuestionamientos y decían el agua, el sol, el fuego. Pero cuando ya llegamos nosotros, después cuando ya ha evolucionado o cuando ya ha progresado esta idea de filosofar solo con un elemento, sino cuando ya aparece el materialismo dialéctico, entonces dialéctica no viene de diálogo, dialéctico viene de leyes que rigen el universo. Y entonces empieza a ver la filosofía como ciencia, que es lo que vamos a escribir ahorita, ¿verdad? La definición. Y entonces decimos que la filosofía es una ciencia, aquí hay varias, pero todas se encaminan a lo mismo, que proporciona los conocimientos generales acerca del mundo. Es la que aparece en el libro. ¿Qué es el mundo? En este caso, cuando dice los conocimientos acerca del mundo, ¿cuál es el mundo, dijimos? ¿Cuál es el mundo? El mundo circundante. El mundo circundante es lo mismo en filosofía, acerca del mundo circundante. En este caso es acerca de la naturaleza, igual que la realidad objetiva, naturaleza, la sociedad y pensamiento. Es lo mismo, ¿vieron? Entonces pueden decirle, ciencia que proporciona conocimientos generales acerca del mundo, ciencia que proporciona el conocimiento acerca de la naturaleza, la sociedad y el pensamiento. Incluso puede ser su característica. ¿Cuál es la característica de la filosofía? Fundamental mejor. ¿Proporcionar a quién? ¿Al ser humano o al hombre? Entonces, todo esto es lo mismo. Ciencia que proporciona los conocimientos generales acerca del mundo. Ciencia que proporciona el conocimiento acerca de la naturaleza, sociedad y pensamiento. Ese es el mundo circundante. O ciencia cuya característica fundamental es proporcionar al hombre una concepción del mundo. ¿De qué mundo? De esto, naturaleza, sociedad, pensamiento. Una concepción del mundo más o menos completa. Y cuando dice más o menos completa, es todo lo que nos rodea, el mundo circundante. Entonces, esa es la característica principal o fundamental de la filosofía. Y entonces, cuando dice proporciona al hombre proporcionar al hombre una concepción del mundo completa, se refiere a ese sistema de ideas
sobre todo cuanto existe, incluyendo el pensamiento. Entonces nosotros originalmente habíamos dicho que estudia la filosofía. Bueno, la filosofía es una forma de pensar, sí. La filosofía es conocer algo, sí. Pero si decimos solo eso, nos quedamos en un ámbito muy corto, como la etimología. La filosofía es amor al saber. Sí, pero ¿saber de qué? Y si decimos saber de todo, ¿qué es ese todo? Lo tenemos que analizar. Entonces, sí, es un conocimiento de todo, pero ese todo se llama mundo circundante, o ese todo se llama naturaleza, sociedad y pensamiento. Entonces, por eso pueden haber, desde el inicio de la evolución de la filosofía, es decir, desde la filosofía antigua, entonces vienen esos conocimientos de todo cuanto existen, de por qué hay varias razas, por qué diferentes colores, por qué diferentes lenguas, por qué diferentes pensamientos, por qué estamos acá, como escribieron ustedes, el origen del universo. Pero ¿cómo inicia ese universo? Pues ahorita nosotros ya no estamos tan perdidos porque ya vimos varias teorías del origen del universo y de la vida. Pero cuando empezó la filosofía, pues ellos empezaron a estudiar eso, filosofía, y después fueron surgiendo las demás ciencias. Entonces, ¿estamos bien con la definición científica? ¿No tenemos alguna duda ahí? Cada punto significa que son 3. Y de hecho, el texto maneja la primera. Ciencia que proporciona conocimientos generales acerca del mundo. Y luego va explicando cuáles esos conocimientos generales, cuáles son esas ideas generales. Entonces, si yo les digo, bueno, vamos a filosofar, y empezamos a hablar de un tema X, ahí estamos filosofando, porque estamos hablando de un tema. Podemos hablar de la sociedad, podemos hablar de todo lo que es las ciencias numéricas, podemos hablar ahora que está de moda, pues podemos hablar o filosofar del ámbito de la medicina, de la salud, y empezamos a hablar ahí, pues, lo que nosotros, las ideas, por eso dice ideas generales, pues, que tenemos de las cosas. Pero como esto es una ciencia, pues, entonces son ideas en un sistema, son ideas sistemáticas, es decir, son las verdaderas. Vamos a estudiar la filosofía antigua, que no es que fueran mentiras, sino que para ese entonces, como Tales de Mileto, que es uno de los primeros, para ese entonces, lo fundamental o todo cuanto existía era base de algo húmedo, es decir, del agua, para ese entonces, para el tiempo de Tales de Mileto. En el tiempo de Platón, ¿qué dijimos? ¿Cuál era la idea central de Platón para él? ¿Cuál era la base para Platón de todo cuanto existen? Las ideas. Exacto. Entonces vamos a agregar acá. En la antigüedad, para Platón, la base de todo cuanto existe, de todo cuanto existía, era el mundo de las ideas. Licenciada, con una duda. En las características fundamentales, ¿por qué dice el mundo más o menos completa? Esa cuando dice más o menos completa es parte de la definición. Así lo dice el texto, así lo dice esto ya es el concepto de la sabiduría. Esa concepción por eso aquí dice solo acerca del mundo. Si a eso le confunde, lo podemos quitar, pero la concepción del mundo más o menos completa es las ideas generales sobre el mundo. Ese sistema de ideas generales sobre el mundo.
A eso se refiere. Y lo que dice más o menos completa, pues así lo dice el texto, y se refiere a que siempre estamos en constante evolución. Entonces, porque si dijera aquí solo completa, entonces es como que la filosofía es final, y las ciencias siempre están en constante desarrollo. A eso se refiere. Gracias. Entonces, para Platón dijimos que la base de todo cuanto existía era el mundo de las ideas. Para Tales de Mileto, Tales puede estar con H intercalada o sin H. Imagínense, estamos hablando de hace más de 2700 años, entonces Mileto sí, pues todavía existe el lugar y es Mileto, que ahora es Turquía. Para Tales de Mileto, eso húmedo era el agua. Y así podemos seguir hablando de muchos filósofos más, que no lo vamos a hacer porque también hay por ahí una pequeña tareita del cuadro de la evolución histórica de la filosofía, ¿sí? Y entonces el materialismo y el idealismo son, como les digo, son las dos categorías más importantes de la filosofía. Solo vamos a escribir acá. Esclavismo, sí, el esclavismo. Esto también está en el texto hoy. No, solo tú. Entonces, China, Egipto y Babilonia. Entonces, surge en el esclavismo, como todas las ciencias, ¿verdad? Surge en el esclavismo, pero surge en India, China, Egipto, Babilonia. Pero alcanza el mayor auge, ¿en qué ciudad dijimos? Mileto. Grecia. 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 Su mayor auge o su mayor desarrollo, como ustedes lo quieran tomar. En Grecia. Entonces, India, en el esclavismo, ¿en qué ciudades? India, China, Egipto, Babilonia, pero su mayor auge o desarrollo en Grecia. ¿Sí? Entonces, acá cuando nosotros veamos un cuadro de la evolución histórica, vamos a ver que solo nos aparece Charvakas, que era de India, y luego todos los demás de Grecia. Entonces, ni siquiera hay uno que nos mencionen de Egipto y Babilonia, pero sí también ahí se practicaba. ¿De acuerdo? Entonces, ¿alguna duda de la definición etimológica o la definición científica? Esto se lo mando a Ana para que lo pueda subir, porque sí tenemos, podría ser, si yo hago un examen, puedo escribir la definición etimológica, la definición científica
dónde es el origen, hasta 4 o 5 preguntas me pueden salir acá, ¿verdad? Entonces sí se lo vamos a mandar para que ustedes lo tengan. ¿De acuerdo? Gracias. Gracias, Lick. Y se los expliqué así porque en esta presentación que vamos a ver ahorita, yo me percaté que no estaba ni el origen ni la definición etimológica. Y pues como es parte de la clase magistral, yo puedo evaluarlo si solo lo menciono, pero es mejor cuando lo tenemos escrito. Bueno, entonces, para mañana, mi nombre, María del Rosario Bozarré, no se les olviden el examen, por favor. Entonces, vamos a empezar. ¿Cuál es el problema fundamental de la filosofía? Ya vimos cuál es la definición etimológica, cuál es la definición científica. También es un sistema de ideas generales sobre el mundo. En eso no lo escribí en el otro, pero yo voy a agregar un sistema de ideas generales sobre el mundo. Cuando la compañera decía, ¿por qué más o menos completa? Porque son ideas generales, unas ideas que siempre van a estar en constante evolución. Y entonces, ¿cuál es el problema fundamental de la filosofía? Esa creo que era una tarea que yo les dejé, pues, es establecer la relación entre el ser y el pensar. ¿Qué quiere decir eso? La relación entre el ser y el pensar. Vamos a preguntar a compañeros del chat. Vamos a preguntarle a Alejandro de León. Alejandro. El problema fundamental de la filosofía es la relación entre el ser y el pensar. ¿Qué entiende usted con eso? Lick, ¿será que se piensa de una forma y se actúa de otra, no? La relación entre el ser y el pensar. Vamos a ver qué dice Astrid Chávez. Licenciada, podría ser primero lo que existe y luego analizar las cosas. O por ejemplo, como nosotros. Más o menos, por ahí va la cuestión. Pienso, luego existo. ¿Pero qué quiere decir eso? Pienso y luego existo. Que somos lo que pensamos. Cuando dice pienso y luego existo, es pienso primero y luego existo. ¿Se acuerdan que yo les pregunté eso el martes? Que les dije, ustedes primero piensan y luego existen, y empezaron a escribirme. Y empezaron a decir, el ser determina la conciencia, ¿se recuerdan? Entonces, a esto se refiere. Primero soy y luego pienso. O primero pienso y luego existo. ¿Qué fue primero? El huevo o la gallina. Primero existo y luego pienso. Pienso, luego existo. De primero piensa y después existe. ¿Qué dicen los demás? ¿Primero piensan y luego existen o primero existen y luego piensan? Primero existimos y Primero luego existe y después Primero piensa. existimos y luego pensamos. No, primero existimos. Exacto. Primero tenemos una existencia. Primero existimos. Entonces nacemos, tenemos una conciencia a los 6, 7 años, y entonces no quiere decir que los niños menores de 6 años no piensen, obviamente que sí piensan, pero no hay una conciencia de los actos. Entonces, primero existimos, hablando de la pura filosofía, es decir, la filosofía con base científica. Primero usted existe y luego obtiene una conciencia. Entonces, cuando ya tienes la conciencia, cuando ya se ha desarrollado, entonces nosotros podemos decir, primero existo y luego pienso. Pero, como les digo, siempre ha sido el problema de la filosofía, porque algunos dicen, no estuviéramos, si Dios no hubiera querido, no estuviéramos acá, pero como aquí no vamos a verlo desde el punto de vista religioso, sino desde el punto de vista
científico, y por eso es que nos vamos al materialismo dialéctico. Entonces, ¿por qué científicamente primero existimos? ¿Por qué científicamente primero existimos y no pensamos? Porque ya vimos un poco de eso en la primera y segunda unidad. Vamos a ver qué dice Anneli. ¿Qué dice Anneli? Licenciada, yo pienso que, como dice usted, que ya lo habíamos visto, desde que primero nosotros evolucionamos del mono, ¿verdad? Entonces yo pienso que poco a poco fuimos evolucionando y después pensamos de cómo nosotros íbamos a poder sobrevivir en la Tierra. Muy bien. Vamos a ver, ¿qué dicen los demás? Levantando las manitas. A ver, somos 144. ¿Quién quiere opinar? Levantamos manitas. Sí, Blanca. Después Enrique. Yo pienso que vamos evolucionando, pero en ese transcurso vamos agarrando un cierto conocimiento y ya después lo vamos analizando. Exacto. Enrique. O los demás piensan que nacemos ya con las ideas. ¿Qué dice Enrique? No, yo solo decía que apoyaba lo que estaba diciendo mi anterior compañera, que desde el punto de vista científico, perdón, la evolución nos hizo con la necesidad del pensamiento, del conocimiento. Entonces, obviamente, de primero teníamos que existir para después poder conocer o pensar. Gracias. ¿Qué dice Brian Morales? Brian Morales no tiene micro. Escríbame en el chat entonces lo que piensa. Carlos Marín. Marín Carlos. César Cuellar. Chelsea Reyes. Débora Chalí. Yo, licenciada. Yo creo que de igual forma tenemos primero para luego pensar, y conforme vamos conociendo el mundo, nos creamos pequeños conocimientos y vamos creando ideas de lo que es o a lo que se refieren. Exacto. Entonces, ¿están de acuerdo de que no nacemos pensando, sí o no? De hecho, por eso dice, los niños en su tierna infancia tienen un conocimiento, ¿qué? Elemental. Elemental. Los niños en su tierna infancia tienen un conocimiento elemental, pero lo dice claro, ¿verdad? Elemental no es que usted a los 3 días y ya tenga un cúmulo de conocimientos, ¿ya? Porque los conocimientos se van adquiriendo en el transcurso de la vida. Entonces, los conocimientos, dicen el texto también, no caen del cielo. Se van descubriendo y se van adquiriendo en el transcurso de la vida. Entonces, tenemos ya todos esos, todas esas neuronas, y tenemos ya todos los órganos capaces para pensar. Sí, no se han desarrollado, porque se desarrollan, como repito, en el transcurso de la vida. Y entonces, cuando nosotros ya hemos desarrollado ¿cómo se llama? Donde se va a desarrollar la cultura, el pensamiento, el conocimiento, la conciencia. ¿Sociedad? Los órganos, ¿qué? Órganos funcionales del cerebro. Entonces, en los órganos funcionales del cerebro, nosotros vamos a tener entonces nuestra conciencia, y ahí vamos a poder pensar, razonar, adquirir los conocimientos y otras actividades específicamente humanas, como el lenguaje, como el pensamiento, el trabajo, etc. Entonces, ¿nacemos y ya sabemos todo? No.
Entonces, gracias a la cultura, ¿cómo se llama esa característica o ese elemento de la cultura donde el hombre aprende y enseña la cultura? ¿Endoculturación? ¿Endoculturación? Endoculturación, muy bien, endoculturación, ¿sí? Y entonces, ahí en la endoculturación es cuando nosotros ya aprendemos y enseñamos la cultura. Entonces, pienso, luego existo, o existo y luego pienso. Entonces, científicamente primero existimos y luego pensamos, porque también esto va relacionado. ¿Se recuerdan de los sinónimos? Los sinónimos, ¿cuáles eran los? A ver, Christopher Ruiz, ¿cuáles eran los sinónimos de las dos categorías, tanto pensamiento y ser? ¿Cuáles eran los sinónimos? ¿Quién se recuerda? Los que tomaron notas se tienen que recordar. ¿Cuáles son? Sinónimos de espíritu. Sinónimos de ser. Si no hay micrófono, pues lo escribimos en el chat. Buenas tardes, aló. Sí, Analí, no sé cómo se dice. ¿Anelí o Anelí? ¿O no era conmigo? La naturaleza, licenciada. Ajá, ser, existencia. Exacto. Ser, existir. ¿Qué otro? Ser, existir, naturaleza. La conciencia, el espíritu, la idea. Eso no se les tiene que olvidar a ustedes más para el examen. Yo sé que ahorita están pensando en su examen parcial. No, Max, silence, Max. Tengo un perrito bilingüe. Pero si no, todos estos conocimientos van a pensar, conciencia, ideas, conocimiento. Espíritu, esencia, no. Espíritu, idea. Pensar, espíritu, idea. Ser, naturaleza, existir. Bueno, que no se les olvide pues porque eso después se van a examinar. Entonces, el problema fundamental ha sido establecer la relación entre el ser y el pensar, así como lo estamos analizando ahorita. ¿Qué fue primero? ¿El ser o el pensamiento? Primero pienso y luego existo. ¿El espíritu o la naturaleza? ¿Qué existía? ¿La naturaleza o la idea de la naturaleza? ¿Ya? ¿Qué es lo primero? La naturaleza o el espíritu. Y vean aquí cómo les voy cambiando yo los sinónimos porque los tienen que manejar, pues. Para ahorita no, porque mañana es el examen, pero naturaleza, ser, pensar, espíritu, idea. La solución a este problema, entonces, dice, nos lleva a determinar las dos corrientes principales que tienen que ir en su infografía. El materialismo y el idealismo. Y no solo lo van a escribir, materialismo, idealismo, sino tienen que decir qué estudia el materialismo y qué es el idealismo. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es el materialismo? Sigo preguntando. ¿Qué estudia el materialismo, Ruth? Es todo lo que existe. Ajá, pero ¿cómo? El materialismo estudia todo lo que tiene que ver con la sociedad. Vamos a ver qué dice Betsaida, Elizabeth. La interpretación de la naturaleza también. La interpretación de la naturaleza. Muy bien, vamos a preguntarle a Solimar. ¿El materialismo se puede decir que es el cambio o el desarrollo de una sociedad? No, ya habíamos pasado al materialismo porque ya dijo la compañera que estudia la naturaleza. ¿Qué estudia el idealismo? Le tocaba a usted. Vamos a preguntarle a Mirla. ¿Qué estudia el idealismo entonces? El idealismo son las ideas. Son las creencias. O sea, las culturas. Ideas, oyen, porque recuerdan que creencias ya no, porque si nosotros decimos creencias, entonces le damos un significado etimológico a la filosofía.
que ese ahorita como ciencia ya pasó, por eso vimos todo lo de la mitología griega. Entonces, en la concepción donde son solo creencias, eso ya pasó, que era la mitología griega, la filosofía griega. Entonces, donde hablamos del Poseidón, de Tritón, de todos los dioses del Olimpo, ¿se recuerdan? Entonces, el idealismo considera el mundo que nos rodea o tiene como supremacía o tiene como un primer plano o tiene como estudio lo primero, el espíritu. Entonces, el idealismo nos dice que el espíritu es lo primero y el materialismo, ¿qué dice? Vamos a ver, que lo primero es la materia. Entonces, ¿qué es lo primero? ¿La naturaleza o el espíritu? La solución a este problema nos lleva a determinar entonces las corrientes principales. Hay muchas corrientes, vamos a ver un aproximado de 10 corrientes, pero ¿cuáles son las principales corrientes de la filosofía? Idealismo y materialismo, no se les olvide eso. Entonces, ¿cuál es la característica fundamental de la filosofía? Constituye un sistema de ideas generales sobre el mundo, ¿sí? Constituye un sistema de ideas generales sobre el mundo. ¿Qué mundo? El mundo circundante. ¿Qué es el mundo circundante? NSP. Entonces, hay dos categorías filosóficas generales, la materia y la conciencia. Y de ahí vienen entonces las dos corrientes. La materia es una categoría que sirve para designar, doña Petro, ahí se sirve, que sirve para designar a todos los objetos de la realidad objetiva. La conciencia es producto de la materia altamente organizada, es una función del cerebro, y aquí está la fotita donde tenemos la conciencia aproximadamente. Entonces, si yo les digo, denme 2 ejemplos de materia, ¿qué me dirían? El átomo. Todo cuanto existe a nuestro alrededor está formado de átomos. ¿Qué más? El agua. El agua. Muy bien. Las células. Las células. La naturaleza. La naturaleza. La madera. Nosotros pertenecemos a la categoría de materia o de conciencia. Materia. Un poco de ambas. Materia. Materia, pero tenemos las dos, ¿verdad? Sí. Ya, las dos. Todo lo que está en la naturaleza entonces es materia. Es decir, toda la vida animal y vegetal, materia. Todo cuando vemos alrededor, materia. ¿Sí? Como cuando dijimos los ejemplos de conceptos. Díganme 3 conceptos, les dije yo. Y ustedes me dijeron, bueno, mi lapicero, mi computadora, mi almuerzo, mis manzanas, todo. Entonces, todo eso también es materia. Porque dice la materia sirve para designar a todo es todo. Todo cuanto existe de forma objetiva. O a todos los objetos de la realidad objetiva. Entonces, ¿qué es materia? Cuando yo les dije, díganme 3 ejemplos, ustedes me pudieran haber dicho, mi computadora, mi celular, mi almuerzo, mi sándwich, mi ensalada, mi perrito, todo, ¿sí? Y entonces, ¿qué es la conciencia? Es producto de la materia altamente organizada. Es una función del cerebro. Pero, ¿qué es la conciencia? Ahora pregunto yo, ¿qué es la conciencia? Es lo que pensamos. Es el conjunto de ideas. ¿Qué dicen los demás? Podría ser una forma específicamente humana del reflejo ideal y de la asimilación espiritual de la realidad. ¿Qué más? Los conocimientos. Pensamientos propios de una persona. Cabal.
los pensamientos de una persona, los conocimientos de una persona. Entonces, la conciencia, dice, es una función del cerebro. Morales. Todo lo que sea de donde nosotros pensamos está en la conciencia. Por eso dice producto de la materia altamente organizada. ¿Quién es la materia altamente organizada, jóvenes? Nosotros. El hombre, exacto. El ser humano, nosotros, el hombre. El ser humano, nosotros, el hombre. Producto de la materia altamente organizada. ¿Por qué? Porque es una función del cerebro, pero no cualquier cerebro, sino del cerebro humano. Entonces, la conciencia es una función del cerebro y dice, no puede existir sin su portador material. Entonces, cuando dice no puede existir sin su portador material, quiere decir que está en el cerebro. Entonces, ¿se recuerdan cuando yo les digo dónde tenemos la conciencia? Y empezaron a hacer ustedes el ejercicio, se tocaban los ojos, se tocaban la nariz, unos hasta atrás del cerebro. Entonces, los que se tocaban el cerebro, pues estaban bien. Porque dice, no puede existir sin su portador material, es decir, el cerebro del hombre. Pero en realidad la conciencia es una actividad psíquica, ¿sí? Es una actividad psíquica. Es el resultado entonces de una actividad fisiológica. Entonces, gracias a esa conciencia, nosotros entonces podemos pensar, organizarnos, recibir nuestras clases, poner atención, hacer el bien, hacer el mal, elegir, todo lo que sea función del cerebro, ¿sí? Y entonces todos los seres humanos los tenemos y se desarrolla, ya vimos, a partir de cierta edad. 6, 7 años. Y cuando no se desarrolla es porque hay alguna enfermedad física. Quiere decir que aquí algo pasó en este cerebro y por eso hay muchas enfermedades donde algunos, inclusive adultos, son como niños, pero eso ya son casos especiales, ¿verdad? Donde por algún problema en los genes o algún problema en el nacimiento no se desarrolló eso. Pero de lo contrario, todos podemos pensar, todos podemos elegir, todos podemos organizar, todos podemos descubrir, todos podemos estudiar 3 carreras, 4, 5, y estudiar algo muy fácil o estudiar algo muy difícil. Resolver problemas, sobre todo resolver problemas. ¿Qué hacer ante una situación problemática? Porque más adelante nos habla el texto de algo así. Vamos a avanzar otra diapositiva. Las corrientes fundamentales de la filosofía entonces son el materialismo, que tiene como supremacía a la materia. Supremacía quiere decir en primer plano, como cuando ustedes dicen, de los 4 cursos mi supremacía es fundamentos, ¿sí? O para mí lo superior es la familia. Entonces, supremacía es lo primero. Idealismo tiene como supremacía o primacía, no es una prima que se llama cía, es supremacía o primacía a la conciencia. El idealismo entonces tiene como primacía a la conciencia, al espíritu o a la idea. Y aquí tiene como supremacía a la materia, la naturaleza, el ser, el existir. Y entonces dijimos el día de ayer que habían dos formas de concebir el mundo. Puede ser monista o dualista. Entonces, el monismo o la persona monista reconoce un solo principio. ¿Qué principio? Entonces, ojo que estos pueden ser principios principales o fundamentales de la filosofía, corrientes fundamentales de la filosofía, o vamos a ver qué otro nombre tienen. Solo, corrientes fundamentales, principios fundamentales, podría ser. Entonces, el monismo dice reconoce un solo principio, ya sea materialista o idealista, o materia o idea, dice. Reconoce un principio, materia o idea. El dualista reconoce ambos, la materia y el espíritu. Noten, por favor, que O, estas 2 letras O y son muy importantes, porque es como cuando yo les digo, voy a estudiar para mi examen de fundamentos, hoy voy a estudiar para el examen de fundamentos
o el de ¿cuál tienen la otra semana? Técnicas. Entonces usted dice, voy a estudiar para, como mañana es el examen, por lógica, ¿cuál tendrían que estudiar? Fundamentos. Entonces usted dice, voy a estudiar fundamentos o técnicas. Hay dos posibilidades, este o el otro. Y cuando dicen y, es los dos. Reconoce ambos principios, la materia y el espíritu. Entonces usted dice, hoy voy a estudiar fundamentos y técnicas. Entonces, y suma y o es alternativa. Entonces, ojo con esto. Monista reconoce un principio. Materialismo o idealismo, y dualista reconoce ambos principios. Es cuando les digo yo, creo en Dios y en la ciencia. Entonces, reconoce ambos principios. Que sí, todo está con base en la materia, pero también tenemos conciencia. Como cuando yo les dije, nosotros somos materia o conciencia, les dije hoy, ustedes me dijeron materia, y algunos dijeron las dos, ambos, ¿verdad? Porque somos materia, pero también tenemos conciencia, que es donde ustedes hablan ahí de la conciencia social, que nosotros aquí no miramos, solo miramos la conciencia de forma general. Nosotros miramos aquí la conciencia como el producto de la materia altamente organizada, como una actividad o una función del cerebro, como una actividad psíquica, de resultado de algo físico de nosotros, ¿sí? Es decir, un resultado físico o fisiológico del cerebro, pero nosotros no miramos nada de las clases de conciencia, ¿oye? La conciencia social, el materialismo histórico, nada de eso. Bueno, entonces, vean, como aquí son muchos principios, vamos a quedarnos ahorita acá. Vamos a quedarnos en las dos concepciones del mundo, porque vimos corrientes fundamentales, vimos las categorías fundamentales, es diferente. Las categorías es materia y conciencia. Las corrientes o principios, materialismo, idealismo. Entonces, le recomiendo nuevamente tomar su cuaderno, ir escribiendo las cosas, porque para el examen va a estar muy bonito aquí. Todas se parecen. Todos los términos se parecen, entonces, y hay mucho que ver. Vimos la característica fundamental de la filosofía, vimos el problema fundamental de la filosofía, y vimos la definición de la filosofía en nuestro Word. ¿De acuerdo? Entonces, no sé si me tomó nota, Ana, para subir en Classroom la tarea asignada para de hoy en 8. Sí, licenciada. Valor 5 puntos. ¿Cuánto vale la infografía? 5 puntos. ¿Sí? Entonces, ahí estamos, compañeros. No sé si tienen alguna duda o comentario de las notas, de lo que vimos hoy, de mañana. Chicos, ¿todo bien? Todo bien, Lic, gracias. Todo bien, licenciado. Suerte para su examen de mañana. Recuerden que el examen es 3 en punto. 203 ustedes, 3 en puntos. Mejor si se lo hacen en una computadora, si se les facilita en el celular, pues manejar bien el dispositivo. Cualquier cosa, escriben al chat. Es 1 hora nada más, recuerden de mandarlo antes. Si no lo mandan, se cierra y automáticamente ahí estaría. Si alguien tiene algún inconveniente a la hora del examen, toma la captura y escribe al banner de apoyo. Solo al banner de apoyo, porque me pueden escribir a mí, pero yo no puedo solucionar mayor cosa, ¿sí? En ese momento son los de la plataforma, los de Moodle RAD, página 75 a la 105, guía 678, las dos presentaciones que vimos, nada más. Entonces, en italiano se dice buona fortuna. Buena fortuna para Doménica, ¿oye? Gracias. Mucha suerte para mañana. Gracias. 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 Gracias.